empezar con la enseñanza de la palabra del Señor y vamos a leer la aplicación para la vida con nuestro hermano Salvador. Amén. Dice, la verdad importa. La idea central, la verdadera, no se encuentra en nuestras propias opiniones y razonamientos. Dice así, uno de los más famosos científicos ateos de la actualidad es Richard Dawkins. Varias veces le han preguntado en público sobre la existencia del bien y el mal, y siempre responde de la misma manera. No existe el bien y el mal. De hecho, en uno de sus libros escribió esto: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades de que cabe esperar si al final no hay diseño, ni propósito, ni mal, ni bien, nada más que en diferencia ciega y despiadada. Imagínate creer algo así. La Biblia nos muestra una visión del mundo completamente diferente. Como veremos en esta sesión, la verdad no se encuentra en nuestras propias opiniones y razonamientos. De hecho, cuando seguimos nuestros propios caminos sin tomar en cuenta a Dios, el fin será nuestra propia perdición. Por la gracia de Dios, Él no nos ha dejado los ha dejado sin una guía. Esa guía es la santa palabra de Dios. En ella encontramos la verdad de Dios, una verdad que importa y es crucial para nuestra vida. Amén. La verdad importa. Qué interesante escuchar este título de esta enseñanza, pues ya todos sabemos cuál es la única verdad y quién es la verdad y sobre quién se basa la verdad. Y esta verdad se encuentra en Jesucristo y en la palabra del Señor, que nos advierte a nosotros quién es Jesús y quién es nuestro Dios. Y sin la Biblia nosotros no podemos llegar a entender quién es la verdad y cuál es la verdad que importa para nosotros. El título dice: la verdad no se encuentra en nuestras propias opiniones y razonamientos. Si nos ponemos a pensar sobre esta frase, que muchas personas tienen sus propias verdades. Hay mucha gente que cree en la verdad y que si yo tengo la verdad, yo quiero que tú crees lo que yo los estoy diciendo, la verdad que yo creo, pero no es la verdad que la Biblia nos enseña. Porque la única verdad es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Aquí podemos ver que Jesucristo es la única verdad que importa en nuestra vida. Y el centro de nuestra reunión, de nuestro servicio, es la única verdad. Nosotros no podemos reunirnos aquí por X razones o por algo sin motivo. Todos sabemos por qué nosotros estamos presentes aquí. Es porque nosotros estamos siguiendo la verdad de Jesucristo y queremos conocer más de la verdad de la palabra de Dios, porque por medio de estas enseñanzas nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia para poder llegar a conocer esa verdadera verdad, porque muchos de nosotros años y años caminamos en las iglesias, escuchamos mensajes, pero aún no vemos un crecimiento en nuestra vida. No hemos llegado a conocer esa verdadera verdad que es Jesucristo. Ahora vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en Proverbios,
Capítulo 16, su versículo 20 y 25. Vamos a leer así todos juntos. Vamos a empezar un versículo cada uno. Del versículo 20 empezaremos con nuestro hermano Mingo, el 21, 22, hasta llegar al 25. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El 23, hermano. Salvador. Ok, está bien. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. Amén. Ahí vamos a quedar y luego vamos a continuar con los pasajes de la Biblia. Muchas veces nosotros a veces cambiamos nuestro... Me disculpe, todavía tengo cosas en la garganta. Muchas veces nosotros, hermanos, la verdad, pensamos en cuál es la verdadera verdad. Pero aquí el libro de los Proverbios nos habla acerca de la palabra del Señor. Dice que el libro de los Proverbios es uno de los libros entre los otros libros poéticos que tienen sus colecciones, frases poéticos y cortas. Estas frases que nos aclara la Biblia son eficaces para nuestras vidas espirituales, como para pronunciar palabras y poder aprender palabras de sabiduría en el libro de los Proverbios. Vemos que el propósito del libro de Proverbios declara desde el principio, es decir, que el impartir sabiduría a los jóvenes. Vemos que el libro de los Proverbios también aplica para los jóvenes, para adquirir sabiduría, para adquirir inteligencia, y también es el libro práctico del Antiguo Testamento. Aplica los principios de justicia, pureza, piedad a la vida diaria. Eso es lo que nos habla el libro de los Proverbios, que nos habla frases muy poéticos para nosotros, para aprender esas palabras, lo que escribe el escritor en el libro de los Proverbios. Dice que la sabiduría que nos enseña no es simplemente sabiduría y prudencia humana. Claro que es un ser humano, lo escribió, pero todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y esta sabiduría, lo que nos habla el libro de los Proverbios, no se basa sobre la inteligencia humana, no se basa sobre la sabiduría humana, sobre la capacidad del hombre humano, sino esto se basa en el temor de Dios, como dice Proverbios capítulo 1 y su versículo. Vamos a leer el versículo 2 hasta el versículo 7, dice el Proverbios capítulo 1, versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples,
y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos que entonces aquí hay un contraste entre esta sabiduría que nos habla el rey Salomón, el escritor de los proverbios, la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, que son los insensatos, no reconocen la sabiduría de lo alto. Así que podemos resumir el tema de proverbios de esta manera: la sabiduría práctica que descansa en el carácter de Dios. Solamente en el carácter de Dios se descansa esta sabiduría y surge de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Ahora vemos lo que dice el versículo 16, su versículo 20. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Vemos, ¿cómo podemos nosotros llegar a discernir y a entender la palabra, a conocer la palabra del Señor? Dice: el entendido en la palabra halla el bien. Este versículo habla de personas que hablan el bien. O sea, nosotros como conocedores de la palabra, siempre nosotros tenemos un lenguaje de hablar el bien a las personas. Tenemos un lenguaje. La Biblia no nos permite a nosotros, como ya hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, hablar palabras ásperas, palabras groseras. La Biblia no nos dice, sino dice que el entendido en palabra halla el bien. O sea, nosotros hallamos el bien y conocemos el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Ahora, también el libro de Proverbios nos enseña a personas simples, ustedes y yo. Nosotros no hemos logrado un grado tan elevado, a un nivel muy educado, tal vez. Yo desde cuando era niño me fui a la escuela creo que hasta los 12 años. Y el Señor me enseñó a hablar, porque yo no sabía hablar el castellano. No sabía hablar. Cuando llegaba aquí, el pastor donde estaba yo no me entendía, y gracias al Señor, por medio del discipulado fui desarrollando mi lenguaje, la lectura de la palabra del Señor. Nunca pensé que podía estar así como enfrente de ustedes. No quiere decir que me lo sé todo, pero ya hay un cambio en mi vida, ya hay una diferencia como en aquellos tiempos. Si no hubiera yo estado dedicando a la palabra, entonces no hubiera un cambio, estuviera lo mismo, porque he visto a personas que de niños a viejos siguen con el mismo lenguaje, siguen como están. Hermano, nada más quería preguntarte si en la escuela ahí donde tú vienes, cuando ibas a la escuela, les enseñaban con el dialecto de ahí, no hablaban español. Sí, la escuela donde empezamos era ya español, pero nuestro lenguaje materno es el dialecto, y nos cuesta mucho relacionar, aprender. En especial, aún todavía lucho con la gramática hoy. Pero todas las escuelas, ya hoy en día, desde la primaria hasta la preparatoria, es puro español el que puro español. enseña. Ya ahora ya lo enseña. Fíjese usted que nosotros, yo personalmente, y muchos de nosotros en el pueblo donde vivimos,
hablamos bien el dialecto, pero no lo sabemos escribir. Oh. No lo podemos escribir. No lo podemos leerlo. ¿Y no hay Pero libros? ¿No hay lo libros? hablamos ¿No hay bien. libros? Ahora Pero ya hablamos. están saliendo libros. Ahora ya los enseña que hay una clase especialmente que le llaman lingüística para aprender todos los dialectos de Guatemala. Aún allá el inglés los están enseñando desde hace años, pero la gente no hay personas con capacidad de hablar el inglés allá, como los que se preparan para aquí y se van ahora, se convierten de maestro porque lo dominan bien el inglés. Entonces, mucho más de los maestros en aquellos tiempos que no lo podían pronunciar bien el inglés. Entonces, eso es la diferencia en lo que Dios hace en nuestra vida. Amén. Adquirir sabiduría es ver y entender, escudriñar la palabra de Dios, porque por medio de la lectura, el Espíritu Santo nos está enseñando cada palabra, cada frase en la Biblia. Es el Espíritu Santo nos está enseñando y nos está abriendo los ojos, el entendimiento, el corazón. Por eso dice que el libro de los Proverbios también lo hace sabio a la persona más sencilla, a la persona que no tiene un grado, a una persona que no ha llegado a un nivel de educación. Mira cómo Dios lo ha hecho y Dios está trabajando en medio de su pueblo. De igual manera hacía como en aquel entonces. Cuando Él escogió a sus 12 discípulos, Él no escogió a hombres en el palacio real o en puestos de elegancia en aquellos tiempos. Campesinos como nosotros, gente común como nosotros. Personas que se dedicaban al campo, pero ahí Dios, nada menos la sabiduría de Dios en la tierra en Jesucristo, ellos adquirieron sabiduría. Ellos adquirieron la sabiduría. El libro de Proverbios, hermanos, nos da consejo a los jóvenes. Obtienen a los jóvenes inteligencia y cordura. Al hombre sabio, Dios lo hace más sabio de lo que es. Amén. Porque eso es el propósito de la sabiduría, porque el sabio en su propia opinión dice que es una persona necia. Así dice la Biblia. Estaba en una graduación y leyeron el libro de Proverbios donde dice el texto: no te apoyes en tu propia opinión, sino confía en Jehová. Y el maestro le dice a sus alumnos, y le dice así: ustedes, porque ya iban a la universidad, culminaron y iban a otra escuela más grande. Y dice ellos: ustedes no se sienten orgullosos porque van a recibir un diploma hoy. No van a acreditar a ustedes mismos y no van a decir que ustedes ya lograron por sí mismos, sino que ustedes reconocen a Jehová, confíen en el Señor y no se apoyen ustedes en sus propias opiniones. Y ya cuando van a ir a la siguiente escuela, al colegio, siguen haciendo, siempre tengan a Dios en primer lugar. Y eso es lo que nosotros podríamos decir a nuestros jóvenes de la iglesia, a nuestros hijos. Si podemos ver cuántos hijos, conocí una familia, hermanos, que verdaderamente una niña cumpliendo sus 15 años salió totalmente rebelde. No le importaba si mamá o papá se enojaba, siempre se escapaba. Y la pobre mamá ya anda buscándola y llamando a toda la familia, llorando que por favor vénganse, oran aquí en el cuarto de mi hija y todo eso.
Bueno, nosotros fuimos, oramos en el cuarto de ella para que así regrese según el conocimiento de su mamá, porque la mamá quisiera que regresara ya hoy a mañana. Y yo le dije a su mamá, espere en el Señor. Pero un día ella se va a enfrentar consecuencias en su vida. No va a regresar como lo que usted desea. Va a regresar, pero que sí va a regresar. Meses tardará, semanas tardará. Hasta es posible el año, pero sí va a regresar. Y de hecho, dicho y hecho, llegó la muchacha, pero ya embarazada, de 15 años. Ya con 2. Sí, imagínese usted. Pero la Biblia nos aconseja a nosotros para dar el conocimiento a nuestros jóvenes, cordura e inteligencia. Hallar el bien y ser bienaventurado son los resultados de ser el entendido en la palabra de Dios. Esos son los resultados, como dice Proverbios. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Fíjese usted, es bienaventurado, y la palabra bienaventurado, ya todos lo sabemos, es dichoso. Dichoso el hombre que Dios lo está bendiciendo. Eso es lo que significa, lo que nos da a entender estas frases de la palabra del Señor. Son el resultado de ser entendido en la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla del entendido, se refiere a una persona sabia en la palabra de Dios. Dice que nosotros, si adquirimos sabiduría, recibimos la palabra de Dios, digerimos la palabra en nuestra mente, como digerimos a los alimentos, a nuestros aparatos digestivos. Todo eso lo recibimos, lo digerimos. Y así también la palabra de Dios tenemos que digerirla en nuestra mente, en nuestro ser, y apoderar y así abrazar la palabra de Dios. Y no solamente, dice Santiago, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. No solamente oidor, sino también debemos de ser hacedor de la palabra. Cuando hacemos la palabra del Señor, entonces actuamos con sabiduría. Nosotros actuamos con sabiduría cuando recibimos, cuando escuchamos y cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, y cuando vivimos en la palabra de Dios, entonces se le nota, se le mira el resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y así podamos recibir la palabra, no solamente oímos y no poner en práctica. Dice el 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Aquella persona que demuestra sabiduría de su corazón y que la pone por obra por medio de la sabiduría, de la dulzura de labios, es una persona prudente. Es una persona prudente. Y la persona prudente se le puede ver el lenguaje de cómo habla, de cómo es, nos da, ¿verdad? Nos da a entender de poder tener el deseo de caminar con esa persona. Hace muchos años escuché un predicador con sus palabras, llegó en mi ser todo eso, y quisiera caminar con esa persona y saber de lo que él está enseñando. No es eso lo que nos dice la palabra de Dios cuando nosotros adquirimos sabiduría, porque caminamos con el Señor, que es el dueño de la sabiduría, y de Él mana la sabiduría, y es con más deseo nosotros podamos sentir de caminar con nuestro Dios y escudriñar su palabra, porque la palabra está en nuestras manos y poder saber todo lo que hay en ella, y nosotros podamos ser hombres, personas prudentes,
con nuestra manera de hablar. La sabiduría para el recto vivir. Una sabiduría que comienza con la misión de la humildad a Dios y fluye todos los aspectos de la vida. Ahora bien, si esto, la sabiduría también es una cualidad de que podemos también ser humildes, porque la Biblia también habla de la humildad y habla también del orgulloso. La humildad es la parte más esencial de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ¿qué es la humildad? Dice que la humildad es reconocer tu valor sin sentirse superior a nadie. Eso es lo que significa la palabra humildad. Es no sentirse orgulloso, no sentirse, porque hay muchas personas cuando logran sus éxitos, empiecen a engrandecerse como que ya saben y miran a la otra persona inferior y se sienten el superior porque ellos ya saben lo que ellos han adquirido, llegar al conocimiento y han culminado sus éxitos. Pero también dice que la humildad es aprender cada día sin creerte dueño de la verdad. Porque la única verdad es Cristo Jesús. Mucha gente tiene su propia verdad. Y muchas creencias tienen sus propias verdades. Y si usted le dice, trata de platicar de que uno quisiera convencerle de entender lo que dice la Biblia, la verdad de la Biblia, a otras personas de otras creencias, no lo puedes convencer. Porque ellos están en su verdad y no pueden cambiar su verdad. Aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Aunque es mentira, pero ya ellos lo creen como que es verdad eso. Sí, nadie los puede convencer. Por eso nosotros debemos de aprender de la verdad. Como dice el título, la verdad importa en nuestra vida. Y esa verdad no viene de la sabiduría humana ni de nuestra propia opinión, sino es la verdadera verdad de Dios en Jesucristo. Amén. También lo que significa la palabra humildad. La humildad es aceptar que siempre hay algo nuevo por aprender. Nosotros estamos en un camino de aprendizaje todos los días. Ni el maestro bíblico, ni el maestro de la universidad bíblica no puede decir que yo ya me lo sé todo. Ni el mejor maestro en el mundo va a decir que él lo sabe todo. Ni el mejor pastor que puede haber en el mundo, hermanos, no puede decir que ya lo sabe todo. Siempre la humildad tiene que reconocer que está aprendiendo algo nuevo cada día. Si usted va a la Biblia y página por página, hay personas que han leído 2, 3, 4 veces toda la Biblia. Pero aún no quiere decir que ya lo sabe todo. Siempre cuando va otra vez encuentra algo nuevo que como que si no pasó leyendo. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros ha pasado en mis experiencias personales. Yo empecé a estudiar la Biblia en el 2001 y siento que todavía me falta. Siento que todavía me falta y voy aprendiendo más y más algo nuevo. También la humildad es hablar con respeto y escuchar con el corazón. ¿Ve? La importancia del respeto, hermanos, y escuchar a otras personas. No podemos sentirnos nosotros porque esa persona no tiene conocimiento y no lo voy a escuchar.
Siempre, hermanos, el respeto. Si usted habla con personas ancianas, nosotros hay ahora que muchos ancianos en nuestro pueblo ahora, antier murió uno, murió otro, y muchos ancianos están muriendo. Pero se imagina usted la experiencia que ellos han tenido durante toda su vida y el tiempo que han vivido sobre esta tierra. ¿Y cuántos jóvenes lo han enseñado a ellos? Los consejos de ellos tan diferentes que las palabras, el consejo de un joven. Solamente Dios puede revelar las palabras de un joven para poder darle un buen consejo a otras personas. Solamente Dios. Yo hace como unos 3 meses hablaba con mi mamá, ahora que ya tiene 91 años. Es una mujer tan muy consejos, pero con sus experiencias. Ella no sabe leer. Otra vez le digo, recordando la cultura de nosotros, cómo vivimos. Más ellos, porque en el tiempo de mi mamá, de mi papá, no había escuelas. No había escuelas. Mi papá no conoció ni la puerta de una escuela. Solamente creo que en los años 80 era yo niño, me acordaba que llegaron a personas a enseñar en casas, llegaba y le llamaban a escuela nocturno, algo así, porque llegaban casi las tardes al anochecer y le llamaban alfabetización, aprender los abecedarios. Y yo me acordaba que mi papá y mi mamá iban ahí. Mi papá aprendió a leer, escribir todo, hasta aprendió el Biblia en el dialecto de nosotros, porque habían salido Biblias e himnos que cantamos en nuestros servicios, en los libros grandes que le llamamos himnarios bautistas, pero allá lo llamaba himnarios de la vida cristiana. Son los mismos himnos que cantamos. Hasta el MAM, él cantaba y nos enseñaba los cantos en MAM. ¿Va que me está estorbando esto? Yo pensaba que todo me viene. Era una señal. Bueno, lo voy a poner en Silencio. sí, porque si no, Vamos voy a decir, seguir estorbando. No vamos a terminar. Sí. Sí, entonces en esto, eso se requiere humildad, hermanos. La humildad es respetar a las personas ahora. Porque ahora nosotros, si yo llegara ahí enfrente de mi mamá, yo lo sacaría, caminara con ella, pero lástimamente la distancia es muy grande y nos hace difícil. Pero hay personas, fíjese usted, hay personas, y eso no es un cuento de eso, ha sido personas reales que cuando jóvenes ya son maestros, se avergüenzan de sus madres, Sí. se avergüenzan de no caminar. ¿Por qué? ¿Cómo va? ¿Qué dirá la gente? Yo voy a llevar a esta viejita y ni sabe hablar español. Entonces se van a burlar de mí. Entonces eso es orgullo lo que le está entrando en esa persona. Orgullo, no respeto, no hay humildad. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de ser humildes. Bien, seguimos. También el libro de Proverbios advierte también acerca de la insensatez, el pecado, las disensiones, los peligros de hablar y de poder. La Biblia nos advierte de que nosotros debemos controlar nuestra lengua como personas. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, su versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, asazonada con sal. ¿Ve? El sabor de las palabras, del lenguaje de los creyentes en Cristo,
sazonada con sal para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Siempre la Biblia nos habla cómo debemos nosotros aprender de hablar. Así que si alguno de nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea en otro lugar donde se pierde el control de nuestra mente y al sentir que estamos hablando malas palabras, y debemos de recordar que eso no es nuestro lenguaje. Debemos de aprender de que eso no es el que nosotros debemos de hablar. Peor, se está hablando otra persona al lado nuestro, si nos está oyendo. Esto es algo para, nos tachan como personas de mal testimonio, porque estamos en la casa de Dios y nunca aprendemos, nunca cambiamos, no hay un cambio en nuestra vida. Siempre no es un esfuerzo que usted quiere, siempre hay algo en nosotros y eso es el Espíritu Santo que nos está hablando que no debemos de hablar, y siempre el Espíritu Santo nos controla a nosotros. Dice el versículo 22, manantial de vida es el entendimiento de lo que posee. Dios califica al entendido y al sabio de entendimiento como manantial de agua viva. Dice, ahora sí, creo que todos sabemos que es un manantial de agua. Le llamamos a veces donde hay un nacimiento de agua, donde fluye el agua. Una vez viajábamos por Chiapas por un camino muy largo de casi más de un día, porque caminamos de las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche llegamos al lugar. Y teníamos que subir una montaña, pero lejos, y quisiéramos que encontrar una fuente de agua para calmar esa sed que llevaba. Éramos como 10, 12 personas más o menos. Y cuando llegamos en un arroyo, fíjese usted que cuando sale el agua, como quisiera usted con esa sed que uno llevaba, como quisiera terminar el arroyo de una vez con todo eso, la sed que llevaba uno. Pero cuando llegamos ahí, cada quien empezó a sacar en bote, en galones de agua y tomarlo. Y cuando al pensar de esto hay un canto donde dice el agua cristalina. Si usted piensa solamente en la imaginación de uno, cuando usted ve un vaso de cristal y con agua, fíjese que no es cualquier agua, es agua que está purificada, no tiene contaminación. Porque imagínese usted, si uno va al río y saca agua ahí y toma, y eso trae contaminación, trae muchas, tal vez microbios y otras cosas que nos puede hacer mal el estómago y mal a la salud. Pero la agua pura, la sed que uno tiene y lo bebe, ya está purificada, no tiene contaminación. Y eso es las palabras de un sabio que debe de saber, son como agua pura, que no tiene contaminación, porque la palabra, hermano, no está contaminada. Amén. La palabra no tiene microbios, no tiene contaminación, la Biblia es como agua pura. Y esa agua pura nosotros tenemos que aprender a hablar como la agua pura, como dice el versículo 26. No, como dice el versículo 22, dije, ¿verdad? Sí, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Y el corazón del sabio hace prudente su boca. Ve,
y añade gracia a sus labios. Pero el versículo 24 dice, panal de miel son los dichos, suaves, suavidad de alma y medicina para los huesos. ¿Ve? Entonces vemos la erudición de los necios es necedad. También Salmos 53 dice que la gente necia, la persona necia no reconoce ni a Dios, cuanto más va a hablar cosas buenas. Dice el necio en su corazón no hay Dios, porque sus obras están corrompidas, pero el entendido es el que pone en acción la verdad de Dios. Seguimos, dice, el corazón del sabio hace prudente que controla su boca. Ve. Solamente el creyente transformado, hermanos, puede controlar su boca. El creyente transformado. Pero si hay personas dicen que son creyentes, pero no controlan sus bocas para hablar, y eso no son creyentes transformados. Solamente, como dice Santiago, solamente oidores, no hacedores de la palabra. Solamente son oidores. Pero el creyente transformado controla su boca. El verdadero sabio en hablar es aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios. Amén. Y sus palabras serán como lo que dice el versículo 24. El sabio y el cristiano transformado, su palabra es como dice el 24, que ya lo leímos. Panal de miel son los dichos suaves y palabras son las palabras suaves son palabras de amabilidad. Son palabras dulces, como dice Proverbios, que edifica a otras personas y no destruye, porque hay palabras, hermanos, que destruye a la persona totalmente. Y yo también, Santiago dice que debemos de guardar nuestra lengua del mal para no herir a nuestro hermano. Pero si herimos a nuestro hermano, dice que no somos de Dios. Dice, el que guarda tu lengua del mal, porque puedes herir a tu hermano, el que no ama a su hermano, lo va a herir de todas maneras, lo va a destruir. Y esas palabras, hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, que nuestras palabras sean asozanadas, como dice Tesalonicenses, como dice Proverbios, panal de miel son los dichos suaves sería lo que podríamos decir las palabras de los creyentes transformados en Cristo Jesús. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras de un sabio endulza la vida y da salud a su cuerpo. Amén. Fíjese que hay personas que les gustan hablar, enojarse y hablar malas palabras. Cuando no hay problema, tienen que buscar algo para decir y hablar malas cosas. Y con eso se contenta y más después, todo eso afecta la salud, enferma. Las personas enferman cuando tienen un carácter fuerte y cuando no hay problemas buscan algo para crear problemas. Y eso destruye la salud de uno. Pero dice que la suavidad del alma medicina para los huesos. Y son las palabras de un sabio que endulzan la vida. Porque si nosotros como creyentes, todas esas palabras van a salir de nuestra boca, dulces como la miel, con sabiduría, con prudencia. Eso endulce nuestra vida. ¿Verdad que sentimos una felicidad todo el tiempo en la vida?
Siempre he aprendido muchos en la predicación del pastor, cuando tú tienes y cuando no tienes, siempre está lo mismo con esa alegría, porque eso es una verdad. Cuando usted tiene, gracias a Dios, y cuando no tienes, pues Gloria a también. Pero hay que endulzar la vida, hay que estar felices en la vida. Esto es, hermanos, lo que nos dice el versículo 20 al versículo 25. ¿Hay alguien que quiere agregar algo que no pudo explicarlo bien para poder aclararlo? Si todo está bien, pues. No, nada más quería añadir, hermano, que ahí en el 25 dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ujú. Y aquí, si recorremos un poquito en la aplicación para la vida, leímos de este hombre que dice que es un famoso científico, pero que es ateo. Ujú. Y que él, cuando le preguntan qué piensa del mal y el bien, dice que no existe. Pero ese es su pensamiento de él. Es su verdad. Es su verdad de él. Pero al final la Biblia dice que ese es un camino de muerte. Porque la Biblia sí dice que sí existe el bien y existe el mal. Amén. Entonces, este hombre va a morir creyendo esto. Porque él no cree lo que dice la Biblia. Pero ese camino que él lleva sin darse cuenta es un camino de muerte. Así nosotros hoy también, en muchas iglesias que están llenas, dicen que son cristianos. Pero dice la Biblia que sus frutos, sus hechos son los que hablan. Y son por los que nosotros podemos decir que no son cristianos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, de estar bien seguros que nosotros sí recibimos al Señor y que nosotros somos verdaderamente cristianos nacidos de nuevo. Porque si nosotros nos morimos y nosotros creímos toda la vida que estuvimos en la iglesia, pero no éramos esos cristianos verdaderos que dice la Biblia. Y eso es un peligro. Sí, hay muchos casos, hermanos, en las iglesias, a veces solo porque lo creen por sentimientos, solamente por los sentimientos son llevados a creer, pero no están seguros de su salvación, porque eso me pasó por experiencia también desde Guatemala. Yo participaba en un grupo de jóvenes hasta con los líderes de la iglesia. Pero vine aquí, mis hermanos, hubo un cambio en mi vida del 2001, donde el predicador, el pastor, hablaba acerca de la salvación y la seguridad de la salvación. Yo sentía que si yo me muriera hoy, yo no estaba seguro. Yo no estaba seguro. Y con el tiempo que había estado en la iglesia caminando. Pero ya entonces, si es una verdad, hermanos, a veces mucha gente ama a Dios solamente con el sentimiento y no de corazón. Bien, vamos a ir a la segunda parte. En el capítulo 30, 1 y 4. Vamos a leer, nos quedó el hermano Pedro, después continuamos otra vez, hermano Mingo, a hermano José y el hermano Olmo. El hermano Pedro comienza con usted. Amén. Palabra de Agur, hijo de Jaquel, la profecía que dijo al varón a Itiel y a Ucal. Hermano Mingo. ¿Allá que lo así? No va para allá. Ok. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Y yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Sí, El 4, hermanos Olmo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
quien afirmó todos los términos de la tierra. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Vemos, la Biblia nos habla de 3 nombres, que es Agur, se le describe como el hijo de Jaque, y también a Itiel y a Ucal. ¿Quiénes eran estas personas? Se dice que son nombres alegóricos que fueron aplicados para Salomón, porque si investigamos estos nombres, ya no aparecen otros libros Parece, ¿no? de la Biblia. Entonces, puede ser que estos nombres son nombres anónimos que se aplicaban a otras personas. Por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el nombre Itiel, ese que es el que recibió el mensaje de la profecía, y solamente aparece en Nehemías capítulo 4, su versículo 7, el nombre Itiel. Y se le describe también, dice que como el descendiente de Benjamín. Y se dice que algunos intérpretes judíos, que el nombre Itiel era un nombre alegórico de Salomón el sabio. Entonces eso es lo que dice. Voy a investigarlo si todo está bien, porque a veces vemos informaciones o podemos ver otras fuentes de información que nos da un punto de vista ¿Qué diferente. capítulo es? El Nehemías 4, su versículo 7. No lo vamos a leer por el tiempo. Solo para Sí, apunten y para así. investigar. Sí, exactamente. Entonces estos nombres son alegóricos, no Eso es existieron. lo que investigué. No, porque no, aquí es la primera vez que aparecen estos nombres, pero en la Biblia no. Pero existieron. Sí. Puede que existieron. Sí, porque está escrito aquí. Sí, pero ahí también que la primera vez. Agur era profeta y trajo la profecía a ellos. Entonces, pero solo uno aquí reconoce su condición Ujú, exacto. y acepta. Ujú. Sí, porque dice el versículo 2 y 3, ciertamente más rudo soy yo, que alguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Y quién se estaba hablando ahí? Pues Agur el que estaba hablando. No se tenía nada. Entonces, él llegó a comprender que es un hombre rudo. Y eso significa que una persona, aunque esta persona, nada menos que él enseñó a Ucal y a Itiel, eso es el que estaba ahí dando el mensaje de la profecía. Pero él, en su sabiduría, él reconoce que no tiene entendimiento de hombre. Dice que más rudo soy. Y la palabra rudo se refiere a una falta de entendimiento, a la falta de intelectualidad, que no, por decir que yo no sé nada, a comparación de la sabiduría del santo. Vemos que la sabiduría del hombre, la ciencia humana, no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Porque dice el versículo, dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Vemos lo que dice entonces, Salomón el hombre más sabio, que nadie puede alcanzar la sabiduría del santo. Nadie puede alcanzar la sabiduría de Dios. Por eso dice en otras partes de la Biblia que dice que mi sabiduría no es como el de los hombres, mis caminos no son como los de los hombres, es más alto que la sabiduría de Dios, que la sabiduría humana. Ahora en el versículo 4 nos hace 5 preguntas. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Es una pregunta que nos hace. Y ahora nosotros podemos
podemos pensar, porque Dios también nos puso sabiduría para pensar sobre su palabra, que nosotros también somos privilegiados a pensar en la palabra de Dios. Dice que ¿quién subió al cielo y descendió? Y más solamente Dios en Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Y quién cerró los vientos en su puño? No hay alguien más que es Dios Amén. en Cristo Jesús. Sí, solamente las palabras de Él, aún los vientos en aquel tiempo. Cuando obedece. Cuando recuerden el mar, pues cuando Pedro tenía exactamente. Solamente Él, Solamente nadie Él. puede. Que se quedaron sorprendidos y dijeron, Sí. ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Solamente Dios puede hacer eso. Y por eso tiene mucha razón lo que dice Agur. Dice, más rudo soy, no tengo entendimiento, como el entendimiento del santo. Y dice, ¿quién ató las aguas en un paño? Solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios hace. Ahora se me viene que en Isaías parece que también enseñamos sobre el poder de Dios, que solamente Dios tiene la sabiduría de saber cuántos litros tiene el mar. En su sabiduría, en su inteligencia, solamente ni un ser humano ni un científico puede alcanzar la sabiduría de lo alto. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Aún Dios, lo único, el que hace todas estas cosas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? También es una pregunta. Jehová. Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Solamente. Estaba profetizando a Jesucristo. Sí. El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Aquí podemos ver la bendita palabra de Dios. Amén. Por supuesto, estas preguntas nos hablan acerca del poder de Dios que tiene sobre toda su creación. Si leemos todo el capítulo de Job, nos enseña cuántas solo preguntas y preguntas hace Dios en todo el capítulo de Job. Nos hace como 24 preguntas acerca de su conocimiento y de su poder sobre su creación. Cuando Dios hace la pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Solamente esta pregunta nos hace pensar. Y esa pregunta responde esta, ¿no? Que Exactamente. dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Sí. Y el Señor se la está haciendo a A Job, pero de diferente Manera, manera. ¿Dónde estabas tú ¿Dónde cuando estabas? yo formaba la tierra? Qué tan grande es la sabiduría de lo alto. Y esa es la verdadera verdad que importa a nosotros. Porque no hay otra verdad, hermanos. No hay otra verdad, aunque alguien viene y presente una verdad diferente. Puede ser que es su verdad, pero la verdadera verdad es Cristo Jesús. Amén. No hay nadie y no hay alguien más. Vamos al capítulo 30 y versículo 5. Hermano Salvador, nos dé la lectura de esto. Y ahí vamos a quedar, sí. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Veamos lo que dice. Toda palabra. Si es que hacemos esta comparación con Pablo cuando hablaba al joven Timoteo, donde dice toda la escritura, o sea, las sagradas escrituras. Así que nosotros podemos entender, como dice Salmos, toda palabra de Dios es limpia. O sea, cuando hablamos de limpia, creo que su término sería limpio, porque hay un término diferente que la palabra limpio. Amén. Buena, bueno, Bueno. buena,
También dice, perfecta. Perfecto. también es una pregunta, el Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su corazón? Ujú. Con la palabra. Con guardar su palabra, sí. Sí, es único. Limpio. Pues nadie puede usar un plato ya usado, ya alguien que ya comió ahí y puede venir y usted con el mismo plato lo va a comer estando sucio. Creo que no lo podamos comer aún. O se nos caiga algo y Exacto. venimos, lo recogemos y lo echamos, ya eso está contaminado, ya no. Aún encontramos, hace mucho tiempo fuimos a un restaurante, el restaurante chino, que es el famoso de todos nosotros, bueno, no sé. En New York. Sí. New York. Anduvo en Nueva York. No, es aquí nomás en Hickory. Oh, Yo New York. fuimos a un grupo de hermanos ahí, saliendo de la iglesia, nos fuimos a comer. Y luego un hermano encontró un pelo de mujer en el plato y ya no lo comió. ¿Por qué? Puede que trae contaminación o el pelo cayendo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos sucede. Si usted encuentra un pelo en la comida, Ya yo no. creo que lo va a comer. El restaurante no es limpio. Sí. Entonces, y cuanto más un plato sucio, ya no podemos comer ahí mismo, que puede que come otra persona y no sabemos, puede crear contaminación, ¿verdad? Pues es obvio que usted va a comer, disfrutar su plato de comida con bien limpio, desinfectado su plato y comer y beber. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Es limpia. La palabra no está contaminada, hermanos. Amén. No está mezclado con algo más. Es limpia totalmente. Amén. Por eso nosotros le declaramos que también el Evangelio de Jesucristo es limpia y es verdad. Amén. Porque es verdad, hermano. Hermano, y pues los testigos tienen diferentes términos en la Biblia. Sí, Puede ser que esté contaminada. sí. Esa está contaminada. Eso Sí. está contaminado. Los Porque mormones están yo compartí contaminados. con uno de ellos y me fui al libro de San Juan. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y él me dijo, un Dios, Sí, porque así es la Biblia de ellos. sí. Ujú. Y eso nadie lo va a cambiar. Nadie va a cambiar esa palabra en la Biblia de ellos. Sí, porque ellos ya la modificaron, ya la cambiaron. Hubo los testigos de Jehová, estuvieron mucho hace años de que Jesús no era nadie. Que Imagínense. era un profeta No era nada. solamente. Y de años para acá metieron a Jesús. ¿Ve? La Biblia de ellos, ellos han modificado la Biblia de manera que a ellos les convenga, donde dice Hijo de Dios, quitan eso y lo dejan nada más como Dios. Entonces ya al hacer eso, ya ellos están contaminando, ellos están totalmente erróneos, Wow. no están en la verdad, También no creen en la Trinidad. tampoco. Es como las nuevas Biblias cada vez vienen más diversificadas. Yo creo que entre más se actualice, más se le quita. Sí. Se hace más blando para la gente escucharla, como los famosos LGBT, los homosexuales y todo eso. Y ya las Biblias tratan de no tocar mucho eso. Cuando en la Biblia lo habla. Claro que sí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo estaba viendo la nueva versión internacional y trae palabras cortadas de la Biblia. Sí. Ya no encuentro ya, yo comparo el pasaje de Reina Valera con la nueva versión internacional y ya trae palabras que no están de Reina Valera, no aparecen ahí. Entonces al no aparecer una palabra ya cambia totalmente, empieza a cambiar lo que él está diciendo, el texto y el contexto. Sí, porque eso muchas veces son recomendables, pero el más
es recomendable de todo. Yo creo que es bueno tener las otras versiones, pero esta, la versión 60, lo más recomendable que para nosotros, usarlo. Pero ya otros libros a veces ayuda a aclarar, pero tengo que usar, no dejar de estudiar la versión Reina Valera 1960. 1960. Solo quería agregar algo, mi hermano, en el capítulo en el 5, donde dice que toda palabra es limpia, ¿va? La palabra es la Biblia, palabra. Yo aquí busqué que significa que la Biblia es perfecta, pura, libre de errores y mentiras, ya que proviene de Dios. Es un fundamento sólido, confiable, en el que se puede creer sin dudar, a diferencia de las palabras humanas. Exacto. Wow. Eso. Sí, es muy interesante ver, hermanos, que toda la palabra de Dios es limpia, no solamente, sino también es escudo a los que en Él esperan. Amén. Sí, muy interesante, hablando de otros libros, versiones diferentes, pero también hay libros también muy buenos, pero no podemos comparar con la palabra de Dios. Amén. Sí, para poder terminar solamente quiero leer estas dos frases, que es para comprobar que solamente la Biblia es la verdad que nos trae esa información y de poder entender nosotros como cristianos. Dice que la Biblia es el relato de cómo el hombre se alejó de Dios por causa del pecado. Sin la Biblia, el hombre no lo puede entender. ¿Por qué se alejó de Dios? Segundo, la Biblia es el relato de cómo el hombre puede regresar a Dios por medio de Jesucristo. Sin la Biblia no podemos llegar a entender. Tenemos que estudiar la Biblia. ¿Por qué el hombre se alejó de Dios? Por causa del pecado. ¿Y por qué el hombre puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo? Es solamente la Biblia nos da la información correcta de estas dos frases. Amén. Y que Dios bendiga la palabra en cada corazón. Y si hay alguien que quiere comentar, añadir algo, vamos a darle un minuto. Nomás ahí mismo en el libro dice que muchas personas no creen en la gravedad. Ajá. ¿Verdad? Hay un muchacho que dice que no existe, pero le dijeron que si no existía, súbete a un edificio y te dejas ir. A ver qué pasa. ¿Vas a creer o no vas a creer? No me tiro. Es fuerte. Adiós, mundo cruel. Muy bien, ya son 10, ya me hubieran dicho, hermano, ya Ya, pasó la hora. ya terminó el Ya servicio. terminó. No hay café, ¿ok? Así que no se apure. Ya terminó el servicio. No, Pedrito, despídenos con palabra de oración y así nos vamos para la segunda parte.